Doña María Eugenia Góngora, ¿no? Bueno, María Eugenia Góngora es profesora del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Ella fue decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y las líneas principales de investigación y de docencia de la doctora María Eugenia Góngora están orientadas al estudio de la literatura medieval europea. De hecho, en su formación inicial es en francés, así que es en lengua y literatura francesa, y de la literatura medievalista del siglo XIX. Ha publicado estudios sobre la escritura de mujeres medievales. Me parece que el trabajo central, un trabajo fundamental, el de la doctora de la Iglesia, ¿no es cierto?, de Hildegard de Bingen, ¿no?, y sobre poesía medieval y tradicional del siglo XIX. María Eugenia, por favor. Para mí ha sido muy interesante escuchar a las personas que han hablado antes de mí, y veo que varios de los temas que a mí me importan y que yo solamente señalo en mi presentación están, creo, como una de las preocupaciones, ¿verdad?, que tenemos a partir de la lectura y del conocimiento de las obras de Rodolfo Lenz en varios campos. Así es que creo que las proyecciones están muy claras incluso para futuros estudios. Yo voy a presentar una breve, ¿verdad?, de manera breve, quiero decir, una obra en particular de Rodolfo Lenz, que es su estudio titulado La poesía popular impresa de Santiago de Chile, contribución al folclore chileno. Ese es el subtítulo de Rodolfo Lenz. Tuve la oportunidad de trabajar en este tema y de revisar la colección de hojas de verso reunidas por Lenz, que se pueden consultar en la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, con mayor facilidad en ese momento que lo que se podía consultar en la Biblioteca Nacional de Chile, tengo que decirlo. Allí pude consultar no solamente los materiales recogidos por Lenz, sino también el muy valioso legado del médico y etnólogo alemán Robert Lehmann-Nitsche. Como sabemos, y Juan Ennis, estoy muy contenta de poder escucharlo, nos va a hablar seguramente sobre esa correspondencia, se estableció entonces este intercambio epistolar entre ambos, mientras Lenz era profesor en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en Santiago y Lehmann-Nitsche trabajaba en el Museo de la Plata en Argentina. Ya se ha dicho, ¿verdad?, Rodolfo Lenz había nacido en la ciudad de Halle, en Alemania, en el año 1863 y llegó a Chile a comienzos del año 1890, invitado a ejercer como profesor en el Instituto Pedagógico recién creado por el presidente Balmaceda a instancias de don Valentín Letelier. Y murió en Chile, ¿verdad?, en 1938. En esta presentación quisiera también aludir brevemente al trabajo de Lenz sobre la poesía popular como un heredero de la tradición surgida mucho antes ya en Alemania, ¿verdad?, especialmente a partir de los planteamientos de Herder, ¿verdad?, y de sus seguidores, de sus discípulos, podríamos decir. Los seguidores también, en alguna medida, el trabajo de los hermanos Grimm, ¿verdad?, es importante en este sentido. Y por otra parte, mirando hacia una época más reciente, es interesante reconocer algunas de las nuevas miradas sobre esta poesía popular impresa. Y es importante relevar algunas de las lecturas que han surgido en este campo. Además de los estudios del siglo XX pleno y mitad del siglo XX, ¿verdad?, y segunda mitad de Antonio Acevedo Hernández y de Juan Uribe Chavarría, tenemos los trabajos más recientes de Micaela Navarrete, Marcela Orellana, Maximiliano Salinas, Pamela Tala y varios otros. Por otra parte, es interesante también situar los aportes de Rodolfo Lenz en el marco del intercambio científico que se produjo entre Alemania y Chile, así como con Argentina. Este intercambio ha sido objeto de estudios recientes sobre la instalación, no siempre fácil, al contrario, a veces muy ingrata, de los profesores alemanes venidos a Chile en la época de Balmaceda, como ya se mencionó, así como de sus trabajos y de la relación que establecieron entre ellos. Me parece que son particularmente informativos, al menos eso es lo que yo he podido recoger, ¿verdad?,
en este campo los trabajos de Carlos Sangüesa, Ana Ledesma en Argentina, Tomás Cornejo, así como la publicación de Juan Ennis y Claudio Soltmann sobre la correspondencia entre Lenz y Robert Lehmann-Nitsch, que ya he mencionado y que él va a describir mucho mejor que yo. Ahora, el texto, ¿verdad? Esto es una fotocopia, por supuesto, pero esto es lo que se publicó, ¿verdad?, en los anales de la Universidad de Chile en 1919. Y tiene una historia este texto, que es interesante también. Esta contribución al folclore chileno, como la subtituló Lenz, ¿verdad?, fue publicado, como digo, en castellano en 1919, pero está basado en un estudio publicado antes, en 1895, en alemán. La primera publicación es en alemán. Y pertenece a una serie de artículos que publicaron, que reunieron y publicaron los discípulos del profesor Adolf Tobler, que era un profesor en la Universidad de Berlín, y publicaron su homenaje a Adolf Tobler, ¿verdad?, en la ciudad de Halle, en 1895. Me parece que es interesante tener en cuenta, y esto va un poco en el sentido de lo que se ha dicho también aquí, que el texto de Rodolfo Lenz fue escrito primero en alemán y pensado para su publicación en Alemania, al mismo tiempo que él estaba preparando sus estudios araucanos. Esto nos hace pensar que posiblemente Lenz no pensaba, al menos en esos años, que su contribución a los estudios de la poesía popular impresa de Santiago de Chile tendría mayor acogida en nuestro país. Pero sin duda fue acogida en la publicación de los discípulos de Tobler, en Berlín. Por lo demás, recuerda Lenz que en 1894 su colección solo abarcaba 78 números, 78 hojas de verso, efectivamente. Pero ya en el año 1898, para un congreso sobre folclore realizado en Talca, había reunido ya 218 hojas de verso. Y de esa presentación solo se publicó un breve resumen, porque el texto que conocemos ahora, el publicado en 1919, no había sido aún traducido al castellano. Y ya en 1919 escribe Rodolfo Lenz, cito, la cosecha ha sido más escasa, curiosamente, porque las publicaciones, y esto es interesante, han perdido ya el rumbo que tenían antes. Pero ya la colección reúne unas 450 hojas, que es la colección que se puede conocer ahora y que está en la Biblioteca Nacional y también en préstamo, podríamos decir, en el Iberoamericano de Berlín. En cuanto a la cultura popular y a la cultura de las élites, ¿verdad?, opiniones de Lenz que me parecen interesantes. En lo que se refiere a este tema, Rodolfo Lenz podríamos decir que adhiere claramente, me parece a mí, a las ideas de su tiempo, en el sentido de que es más fácil hablar de cultura popular, cuando se ha producido un distanciamiento de las élites con respecto a los gustos y las costumbres de los grupos populares. Eso no siempre es algo inmediato, automático, diríamos así. Por otra parte, lo que podemos por comodidad llamar cultura popular, también estaba ya en crisis a finales del siglo XIX. Así lo describe Rodolfo Lenz con respecto a Chile. Y dice, la cultura creciente de las clases bajas de la población de Chile, como en todas partes del mundo, ha disminuido la afición a la antigua poesía popular en los salones de la gente más acomodada. Desde decenios ya, dice Lenz, el piano ha desterrado casi por completo a la guitarra y al arpa, y durante mucho tiempo una señorita distinguida ni siquiera podíamos cantar en un salón en la lengua vulgar del pueblo. Como contrapartida, afirma Rodolfo Lenz, desde que en 1909 se fundó la Sociedad de Folclore Chileno, que algunos años después se fusionó con la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, entre un numeroso público culto creció el interés por las costumbres nacionales y la literatura del pueblo. Y a finales de 1909 él pudo dar a conocer los argumentos del trabajo que estamos comentando ahora sobre la poesía popular impresa, ¿verdad?, en 2 sesiones de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Ahora, en la introducción, ¿verdad?, que
publica Lenz a este estudio, hace una alusión a algo que también se ha mencionado aquí y creo que en la exposición de Soledad Chávez muy particularmente. Dice Lenz, dice lo siguiente, que Chile se distingue de la mayor parte de los países hispanoamericanos en que sus habitantes, desde el último inquilino hasta el hacendado más pudiente, constituyen una nación uniforme de lengua castellana que se ha formado por la mezcla de los conquistadores e inmigrantes españoles con la más orgullosa y valiente de las tribus indígenas de América, los araucanos. Luego, en un primer capítulo, habla ya, ¿verdad?, de los poetas y los cantores, sus instrumentos y las formas poéticas de esta que él conoce a través de estas hojas de verso, ¿verdad? Y en este capítulo de carácter básicamente descriptivo, afirma Lenz que es un rasgo muy característico de la poesía popular chilena el que se divida rigurosamente en una rama masculina y otra femenina. Cada una de ellas tiene sus argumentos, su métrica, su canto y sus instrumentos particulares y propios. Es común a ambas ramas, la masculina y la femenina, que el canto se hace casi siempre en una voz muy aguda. Las mujeres usan de preferencia el falsete, lo que produce una impresión extraña al oído alemán. Las cantoras, prosigue Lenz, las cantoras cultivan casi exclusivamente la lírica liviana, el baile y cantos alegres. Los hombres, en cambio, se dedican a los escasos restos del canto épico, se refiere a los romances, ¿verdad?, la lírica seria, la didáctica y la razón. La razón no en el sentido de las potencias del alma, sino que la razón como la típica controversia poética, ¿verdad?, llamada contrapunto, ¿no?, y que es una forma de canto, ¿verdad?, que escuchamos si asistimos a las actuales presentaciones de los poetas populares hasta el día de hoy. El contrapunto es algo muy apreciado. Y la forma preferida, por supuesto, de esta poesía masculina, ¿verdad?, es la décima espinela y su instrumento, el sonoro guitarrón. Ahora, en cuanto a la descripción que hace Lenz de quiénes son estos poetas y cómo se producen las hojas de verso, me voy a referir a un fragmento breve de un artículo que yo publiqué en la Revista Chilena de Literatura hace ya varios años y que fue enviado, ¿verdad?, a los participantes en este seminario. ¿Quiénes eran estos poetas populares cuyas hojas recupera, digamos, Rodolfo Lenz? Los autores de esta poesía, Bernardino Guajardo, siempre hay que decir el gran Bernardino Guajardo, el mejor de los poetas populares, ¿verdad? Siempre sigue hasta el día de hoy casi, ¿no es cierto?, su memoria. Bernardino Guajardo, José Hipólito Cordero, Adolfo Reyes, Rómulo Larrañaga, Rolac, Nicasio García, Abraham Jesús Brito, Daniel Meneses, y la poeta, la gran poeta, así se llamaba ella, la poeta Rosa Araneda. La mayoría de ellos eran campesinos emigrados a Santiago y tenemos muy pocos datos biográficos sobre ellos, aunque algunos nos los proporciona el propio Rodolfo Lenz, también lo hace el autor costumbrista Antonio Acevedo Hernández y en alguna medida también Juan Uribe Chavarría en sus estudios. Algunos de estos poetas fueron cantores y poetas. Se fijan que estamos hablando de poesía impresa, por lo tanto hay que distinguir. Algunos fueron cantores y poetas al mismo tiempo y en ocasiones vendían sus versos a los cantores de famosas fondas como la de la Peta Basaure en Santiago. Sabemos que vivían en las calles del antiguo centro: Bandera, Chacabuco, San Pablo, Huemul, Andes, puesto que la mayoría de ellos indicaba al pie de la hoja de verso su nombre y dirección, ¿no es cierto?, al pie de cada hoja de verso de su propiedad. Si pensamos por otra parte en los receptores de esta poesía popular, parece claro que formaban parte de una población urbana, de origen, eso sí, predominantemente campesino en ese momento, al igual que los mismos poetas populares. Se trataba de un público con crecientes índices de alfabetización, compuesto por obreros y artesanos, sirvientes y vendedores ambulantes, pequeños comerciantes establecidos en mercados o ferieros, soldados y mujeres de todos los oficios.
En cuanto a la impresión, distribución, tiraje y frecuencia de las hojas, tenemos la información que nos proporciona el mismo Lenz en su estudio. La impresión de las hojas de verso era costeada por los mismos autores y era ejecutada en pequeñas imprentas, muchas veces sin nombre, y de las que se tiene solo la dirección. Estas imprentas, y aquí quiero que, ¿verdad?, podamos ver las imágenes, ¿no es cierto?, de las que se usaban para las hojas de verso, ¿no? Tenemos varios ejemplos. Había en estas imprentas un buen número de clichés de diversa procedencia y también unos toscos grabados en madera que servían para ilustrar de preferencia las hojas de poesía imprentada, como la llamaban entonces sus autores. Sabemos que el poeta Adolfo Reyes, por ejemplo, confeccionaba para sí mismo o para vender a otros poetas unos grabados en madera de Raulí, que representaban la mayoría de los casos escenas de crímenes o de fusilamientos, como el que acabamos de ver. Ese es un tema aparte, ¿verdad? El gusto por los crímenes y los fusilamientos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, creo. Eran noticias. Eran noticias, y esto es parte de la prensa, naturalmente. Eso es un tema aparte, pero hay que señalarlo. Por otra parte, y según los datos proporcionados por el poeta ciego José Hipólito Cordero a Rodolfo Lenz, las hojas salían cada 2 semanas aproximadamente y en un tiraje mínimo, no menor en cualquier época, de 3.000 ejemplares. Aunque, según Cordero, José Hipólito, ¿verdad?, la Rosa Araneda, la poeta, podía vender hasta 8 o 10.000 ejemplares de su poesía. Era muy popular. Ahora bien, cree Lenz que estos datos son inexactos y que las hojas de poesía salían más bien cuando se producía algún suceso extraordinario o en momentos importantes también de la liturgia, como la Navidad o la Semana Santa. Y en cuanto a su distribución y venta, las hojas eran vendidas por los propios poetas en lugares concurridos como la estación central de ferrocarriles o el mercado, o bien por los mismos suplementeros que vendían los diarios de Santiago, tanto los diarios serios como los humorísticos de la época, que había muchos. Las hojas de los autores más famosos eran llevadas en tren a las provincias, según relata Rodolfo Lenz, y el precio de venta de las hojas en la época que inició su colección, hace unos más de 100 años ya, era de 5 centavos. Y todas llevaban un titular impreso en letras muy grandes, en general, ¿verdad?, referidos al contenido de uno solo de los poemas de la hoja, el más llamativo, por cierto, ¿no es cierto? Entonces, esta información, ¿verdad?, y mucho más que la que yo estoy, por supuesto, dando aquí, me parece que nos da una idea, ¿no es cierto?, del interés de Rodolfo Lenz en un material, diríamos así, que por lo menos en Chile, hasta ese momento, no había tenido, ¿no es cierto?, no había suscitado mayor interés, ¿no? Entonces creo que, y con esto termino, ¿verdad?, creo que un punto importante, ¿no es cierto?, del trabajo de Lenz está en situarlo no solamente en su interés para Chile, sino que también en un interés más amplio. Y quisiera recordar aquí las discusiones tan ricas en contenido, ¿verdad?, y tan a veces inagotables, diríamos, que han existido en el medio latinoamericano, en la reflexión latinoamericana sobre palabras o categorías o conceptos como pueblo, cultura popular, ¿verdad? Y recuerdo en ese sentido, para mí ha sido muy útil también cuando estudié los temas de estas hojas de verso, ¿verdad? Fue muy útil para mí un libro en particular del historiador inglés Peter Burke, que escribió sobre la cultura popular en la temprana modernidad, ¿no? El Renacimiento se decía antiguamente, ahora hay que decir temprana modernidad, ¿verdad? En que habla justamente, bueno, de Herder, ¿no es cierto?, y de todos estos específicamente los alemanes, ¿verdad?, que realizaron lo que se podría llamar, y no en broma, el descubrimiento del pueblo. Hay alguien, o hay alguienes, o hay algo que podemos llamar el pueblo, ¿verdad? Ahora, habiendo escuchado las presentaciones, ¿verdad?, que hemos escuchado hasta ahora, creo que
efectivamente, a partir del estudio, en este caso, de las hojas de verso recogidas por Lenz y de todos esos otros estudios sobre lo que podrían llamarse sus estudios chilenos, sus estudios araucanos, efectivamente creo que Lenz nos está vigente. Es decir, nos plantea problemas que hasta el día de hoy son importantes y que a lo mejor no tienen solución, entre comillas, ¿verdad? Pero sí creo que nos llama, nos convoca a todos y por eso quise participar en esta mesa. Gracias, María Eugenia. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia.